Solía creer que la traición sería ruidosa, con gritos y portazos. En cambio, fue lo bastante silenciosa como para robarme el aliento. Mi madre estaba de pie en una sala de audiencias llena, llorando bajito mientras decía: «Te dimos todas las oportunidades y las tiraste a la basura». Mi padre no me defendió, solo asintió. Mi hermano miró al frente, ya contando mis pérdidas. Mi abogada se mantuvo tranquila, demasiado tranquila. Entonces el juez dejó de leer, levantó la vista despacio y dijo que había visto a mi empresa mencionada en las noticias la semana pasada. Antes de explicar cómo llegamos a ese punto, dale me gusta, comenta desde qué ciudad escribes y comparte si alguna vez tu familia se pasó contigo. No crecí en un hogar roto. Esa es la parte que todavía confunde a la gente cuando cuento esta historia. Por fuera, mi familia se veía impecable, cómoda, el tipo de familia que los vecinos señalaban y decían: «Ellos ya la tienen resuelta». Mi padre dirigía un negocio financiero de larga trayectoria en la Ciudad de México. Amaba la estructura, el legado y la previsibilidad. Mi madre amaba las apariencias, cenas perfectas, sonrisas perfectas, el momento perfecto para las lágrimas. Y luego estaba Marco, mi hermano mayor, el heredero, el que todos esperaban que entrara al mundo de mi padre, sin cuestionarse jamás si quería hacerlo o si lo merecía. Yo era la otra, no la rebelde de forma dramática. No gritaba ni azotaba puertas, simplemente no encajaba. Mientras Marco hablaba de portafolios y cenas para hacer contactos, a mí me fascinaban los sistemas, cómo se rompían, cómo podían protegerse, cómo funcionaban las amenazas invisibles. Una vez intenté explicar mis ideas durante la cena, dibujando en una servilleta mientras la carne se enfriaba. Mi padre me observó un minuto, luego sonrió como cuando ves a un niño fingir que lleva un negocio con billetes de juguete. «Es una etapa», dijo. «Se te va a pasar». Mi madre soltó una risita y cambió el tema. Esos momentos se acumularon. Fiestas en las que elogiaban a Marco por cosas que ni siquiera había terminado. Conversaciones que se detenían cuando yo entraba al cuarto. Halagos que siempre venían con condiciones. «Eres inteligente, pero... tienes talento, si tan solo...». Cuando me fui para construir mi propia vida, no fue dramático. Sin discusión final, sin ultimátums, solo distancia. Me casé con Jaime, tomé su apellido, construí algo en silencio, con intención, sin anunciárselo a nadie que alguna vez me dijo que iba a fracasar. Y funcionó. No de la noche a la mañana, no fácil. Hubo años en los que mi mundo entero cabía en un departamento apretado y una computadora portátil sobre una mesa plegable. Noches largas, eventos perdidos, café frío. Aprendí a sobrevivir con enfoque y terquedad. Aprendí a seguir sin aplausos. Lo que no hice fue contárselo a mi familia. No corregí sus suposiciones. Cuando Marco bromeaba con que yo seguía viendo qué hacer, lo dejaba. Cuando mi madre preguntaba, demasiado dulce, si yo estaba bien económicamente, decía que estaba bien y lo dejaba ahí. Se sentía más seguro, como mantener una puerta cerrada en una casa donde sabes que viene tormenta. Durante años, el silencio me protegió. No me di cuenta de que también les estaba comprando tiempo para decidir qué creían que yo merecía. Y para cuando notaron que yo había construido algo real, algo valioso, no se impresionaron. Se sintieron amenazados. El éxito no llegó con fuegos artificiales. Llegó en silencio y con pequeñas confirmaciones que no le anuncié a nadie. Un contrato renovado sin negociación. Un cliente que dejó de preguntar sí y empezó a preguntar ¿para cuándo? Caras nuevas uniéndose al equipo, personas que me confiaban su sustento. Aprendí temprano que mientras menos supiera mi familia, más tranquila se mantenía mi vida. Así que mantuve mi nombre fuera de los titulares. Evité publicar cualquier cosa que insinuara escala o impulso. Cuando mi madre hacía preguntas vagas sobre a qué me dedicaba estos días, mis respuestas eran igual de vagas. Tecnología, consultoría, ocupada, nada lo bastante impresionante como para invitar al escrutinio. Por un tiempo funcionó. Luego Marco empezó a llamar, no directamente al principio. Mensajitos que se colaban en los grupos familiares de mensajes, comentarios durante los festejos. He escuchado que el mercado está muy volátil ahorita. Debe ser estresante no tener estabilidad. Siempre dicho con una sonrisa, siempre enmarcado como preocupación.
Mi padre también empezó a hacer preguntas, no sobre mí, sobre riesgo, sobre responsabilidad, sobre si gente como yo entendía las consecuencias. Sentí el cambio antes de entenderlo. La atención se afiló. Mi madre de pronto quería actualizaciones. Preguntó si había pensado en volver más seguido, reconectar, quizá hasta hablar con mi padre sobre oportunidades. La palabra oportunidades me cayó mal en el estómago. No era una invitación, era una evaluación. Y luego estuvo la cena. No pasó nada dramático. Sin discusión, solo un comentario al aire de Marco sobre haber escuchado que por fin había conseguido algo decente. Lo dijo como broma, pero sus ojos no se reían. Me escanearon la cara, esperando confirmación, esperando medir cuánto había crecido sin que él se diera cuenta. Cambié el tema. Esa noche le dije a Jaime que algo no se sentía bien. No discutió. Ya había visto este patrón antes. No los detalles, pero la forma. La manera en que la curiosidad se convierte en derecho cuando ciertas personas se dan cuenta de que quizá tienes algo que no aprobaron que ganaras. 2 semanas después llegó el sobre. Grueso, oficial, mi nombre impreso demasiado limpio al frente. Recuerdo estar de pie en el pasillo, con las llaves todavía en la mano, mirándolo como si pudiera moverse si apartaba la vista. Cuando lo abrí, las palabras no se acomodaron de golpe. Concurso mercantil, solicitud, acreedor, monto adeudado, redondeado, seguro, preciso. El nombre de Marco estaba ahí como si perteneciera. Lo leí 2 veces, 3 veces. No me temblaron las manos. No se me cerró el pecho. Lo que sentí fue más frío que el miedo. Ya no estaban haciendo preguntas. Habían tomado una decisión y estaban a punto de obligarme a responderla en tribunales. No lloré cuando terminé de leer el escrito. Me senté en la mesa de la cocina y lo leí otra vez, más despacio esta vez. Cada línea, cada cifra, cada mentira segura, envuelta en lenguaje jurídico. Afirmaban que mi empresa le debía a Marco casi 40 millones de pesos, pagos en los que, según ellos, yo había caído en incumplimiento, facturas que yo había ignorado, convenios que supuestamente yo había firmado años atrás. El tono no era enojado ni emocional. Esa fue la parte que me asustó. Era sereno, metódico, escrito para sonar inevitable. Esto no era una amenaza, era un plan de ejecución. Llamé a mi abogada y le dije exactamente lo que tenía enfrente. No me interrumpió. Cuando terminé, hubo una pausa en la línea lo bastante larga como para que yo me preparara. Están intentando forzar un concurso mercantil, dijo por fin. No porque vaya a sostenerse, sino porque crea ruido, retrasos, duda. Entonces saben que es falso, dije. Sí, y cuentan con que reacciones emocionalmente, en lugar de estratégicamente. Ahí fue cuando me cayó el peso. No era Marco actuando solo en un arrebato de celos. Esto tomó coordinación, tiempo, aprobación. Alguien tuvo que decidir que esto era aceptable. Alguien tuvo que asentir y decir, «Adelante». Pensé en los silencios calculados de mi madre, en la creencia de mi padre de que la disciplina siempre se veía como castigo, en la forma en que cerraban filas cuando algo amenazaba la historia que habían construido sobre ellos mismos. No pregunté si estaban involucrados, ya lo sabía. Los siguientes días se volvieron borrosos. Saqué registros, auditorías, estados de cuenta bancarios. Cada rastro limpio que había mantenido durante años, de pronto importaba más que nunca. Mi abogada pidió todo, pagos, facturas, correspondencia, sin apurarme. No estaba preocupada. Esa firmeza se volvió mi ancla. «Esto solo funciona si lo permitimos», dijo. «La verdad tiene una forma de sobrevivir a la presión». No contacté a mi familia, ni para enfrentarlos, ni para advertirlos. El silencio ya no era protección. Era estrategia. Si querían pintarme como imprudente, yo aparecería controlada. Si querían caos, yo les daría precisión. Por la noche, cuando la casa estaba en silencio, el enojo intentaba salir. No el explosivo, sino el que hace preguntas peligrosas. ¿Cómo pudieron? ¿Por qué no fui suficiente? No lo dejé tomar el control, porque ya no se trataba de demostrarles que estaban equivocados. Se trataba de asegurarme de que sus vidas se derrumbaran bajo su propio peso. Y la sala de audiencias sería donde ese derrumbe empezaría. La sala de audiencias estaba más fría de lo que esperaba. No físicamente, emocionalmente. Un tipo de frío que se instala en el pecho, cuando cada sonido se siente demasiado fuerte y cada movimiento se siente observado.
Llegué temprano, no para llamar la atención, solo para respirar antes de que todo chocara. Mi abogada se sentó a mi lado, ya organizada, ya preparada. Pilas ordenadas de documentos, pagos, facturas, registros auditados, calma, en forma humana. No me preguntó cómo me sentía. No lo necesitaba. Conocía ese tipo de silencio. Luego entró mi familia. No llegaron juntos. Nunca lo hacían cuando algo importaba. Mi madre entró primero, vestida de negro como si asistiera a un funeral. Marco la siguió, seguro, relajado, ya estrechando manos con su abogado. Mi padre llegó al final, postura recta, ojos al frente, negándose a mirarme. Nadie me reconoció. Dolió más de lo que esperaba. No porque quisiera consuelo, sino porque confirmó algo definitivo. Esto no era un malentendido. Esto era alineación. Cuando comenzó la audiencia, el abogado de Marco habló primero. Su voz era suave, ensayada. Describió mi empresa como inestable, sobreextendida, mal administrada. Habló de deudas y obligaciones, de mi patrón de evasión, de la necesidad de proteger a los acreedores. Mi madre empezó a llorar como por señal, suave al principio, apenas lo suficiente para que se notara. Se secó los ojos, negó con la cabeza despacio como si todo esto le rompiera el corazón. Cuando habló, su voz se quebró de forma perfecta. «Le dimos todas las oportunidades», dijo, «y lo tiró todo a la basura». Sentí que algo se apretó en mi garganta. No porque las palabras me sorprendieran, sino porque las dijo como si fueran un hecho con el que todos ya estaban de acuerdo. Mi padre asintió a su lado, una sola vez, pequeño, controlado. Ese asentimiento pegó más fuerte que sus palabras. Marco no me miró. Se quedó viendo al frente, manos entrelazadas, ya imaginando cómo terminaría esto. En su versión de la realidad, esa sala era la prueba final de que él había tenido razón todo el tiempo. Mi abogada no reaccionó, no objetó, no interrumpió, esperó. El juez revisó los documentos en silencio. Página tras página, la sala contuvo el aliento. Podía oír el zumbido suave de las luces arriba, el raspón de una silla en algún lugar detrás de mí. Entonces algo cambió. El juez dejó de pasar páginas, se quitó los lentes y los dejó con cuidado, demasiado cuidado. Se recargó un poco y levantó la vista. No a los abogados, no a los papeles, a mí. El silencio se estiró, mi pulso me martillaba en los oídos. «Necesito que los abogados se acerquen al estrado», dijo. Ambos abogados se pusieron de pie. El abogado de Marco caminó con confianza al principio. A la mitad vi cómo se le tensaron los hombros. Mi abogada avanzó al mismo ritmo de siempre, sin prisa, serena. Hablaron en voz baja. No alcancé a oír las palabras, pero vi cómo se le fue el color de la cara al abogado de Marco. Apretó la mandíbula. Asintió demasiado rápido. Cuando volvieron a sus lugares, el juez no se puso los lentes de nuevo. «Tengo una pregunta», dijo, con voz firme que se escuchó en toda la sala, «sobre la empresa en el centro de esta solicitud». Marco por fin levantó la vista. «Leí sobre esta empresa la semana pasada», continuó el juez, «no en un escrito, en una nota publicada». El llanto de mi madre se detuvo a media respiración. Los ojos de Marco se fueron hacia su abogado. «Una empresa de tecnología», dijo el juez despacio, «creciendo rápido, dando servicios a un nivel que llamó la atención nacional». Hizo una pausa. «¿Le suena, señor Herrera?» Marco se puso de pie. «Con su venia, señor juez. La demandada está exagerando su éxito. Esto es una operación pequeña». «No he terminado», dijo el juez, cortándolo con limpieza. La sala se sintió diferente, cargada, alerta. «Estoy viendo registros financieros auditados», continuó el juez levantando una hoja. «Muestran crecimiento consistente de ingresos, reservas significativas, sin indicio de insolvencia». Pasó otra página. «También estoy viendo registros de pagos que no se alinean con las obligaciones afirmadas en esta solicitud». El abogado de Marco se movió incómodo en su asiento. «Y luego está esto», dijo el juez, levantando otro documento. «Peritaje de grafoscopía, independiente, detallado». Miró directo a Marco. «Estas firmas no coinciden con la escritura de la demandada». El aire se volvió delgado. Mi padre se inclinó un poco hacia adelante, como si intentara oír mejor.
La mano de mi madre se quedó inmóvil en su regazo. Mi abogada se puso de pie. «Señor juez», dijo con calma, «estamos listos para guiar al tribunal por cada inconsistencia. Los pagos a los que se hace referencia aquí no existen. Las facturas citadas nunca fueron emitidas. El supuesto préstamo habría ocurrido durante un periodo en el que los propios registros financieros del promovente muestran inestabilidad». Dejó que eso cayera. Además, interferir con una empresa activa mediante promociones fraudulentas tiene implicaciones graves. Marco se levantó de golpe. «Esto es ridículo. Ella está torciendo los hechos para protegerse». La mirada del juez no se movió. «Lo que me preocupa», dijo, «no es su defensa, es su certeza». Pasó una página, luego otra. «Alguien en esta sala», dijo despacio, «me está mintiendo en la cara». Mi pecho se aflojó, solo un poco. El juez continuó. «Y por lo que estoy viendo, no es la demandada». Los ojos de mi madre se fueron hacia mi padre. Él no le devolvió la mirada. Marco abrió la boca y luego la cerró. «Desecho esta solicitud de manera definitiva», dijo el juez. Hizo una pausa y agregó. «Además, se dará vista al Ministerio Público para lo conducente». Mi abogada apoyó una mano ligera sobre la mesa. No sobre mí. No lo necesitaba. Esto ya estaba hecho. Se acercó personal del juzgado a Marco y a su abogado. Palabras bajas, expresiones serias. Mi familia de pronto se vio más pequeña, replegada sobre sí misma. Cuando nos levantamos para irnos, mi madre intentó tomarme del brazo. «Alexis», susurró, el pánico colándose en su voz. «Solo queríamos ayudar». Miré su mano, luego su cara. «No», dije en voz baja. «Querían tener la razón». Me di la vuelta antes de que pudiera responder. Detrás de mí, escuché a mi padre decir mi nombre. No me detuve. Las puertas de la sala se cerraron con un sonido que se sintió definitivo. Y por primera vez desde que esto empezó, ya no me estaba preparando para el golpe. Me estaba alejando de él. Las consecuencias no llegaron de una sola vez. Nunca lo hacen. Avanzaron en silencio, como suelen avanzar cuando ya no queda nadie que las proteja. Marco dejó de llamar primero, luego su abogado. No me enteré de los detalles directamente, solo lo que se filtraba por los bordes de conversaciones de las que yo ya no formaba parte. Revisiones, preguntas, cosas que se estaban investigando, el tipo de lenguaje que la gente usa cuando la certeza la ha abandonado. Mis padres intentaron otro enfoque. Un mensaje de voz de mi madre, suave y cuidadoso, explicando que nadie quiso que las cosas llegaran tan lejos. Un mensaje de mi padre que sonaba más a alegato final que a disculpa. Habló de familia, de reputación, de cómo los errores no deberían definir a alguien para siempre. No respondí. No por rencor, por claridad. Lo que hicieron no fue un error. Fue una decisión. Y las decisiones no se disuelven solo porque el resultado sea incómodo. El trabajo siguió. Volvieron las juntas. Los plazos importaron otra vez. Mi equipo llegó como siempre. Enfocado, firme, confiando en mí sin pedir explicaciones. Esa confianza me sostuvo más que cualquier resolución. En casa, la vida se suavizó. Las noches fueron más tranquilas. La tensión constante con la que aprendí a vivir por fin soltó el agarre. Dormí mejor, pensé más claro. Por primera vez en mucho tiempo, mi éxito no se sintió como algo que tuviera que defender. No gané, mirando cómo se caían. Gané, quedándome quieta, mientras la verdad hacía lo que siempre hace. Se sostuvo. Aprendí algo que ojalá hubiera sabido antes. La familia no se define por quien comparte tu apellido. Se define por quien se queda a tu lado cuando la verdad se vuelve incómoda. Algunas personas solo te quieren cuando eres lo bastante pequeña para controlarte. Cuando creces y sales de ese papel, lo llaman traición. Si esta historia te pegó cerca, no estás sola. Deja tus pensamientos en los comentarios. Dime desde dónde me estás escuchando. Y si quieres más historias reales de drama familiar como esta, asegúrate de suscribirte.